Atleta con Juan Carlos Maldonado. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Maldonado. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Atleta, espacio en donde platicamos con atletas, exatletas y personalidades del entorno deportivo acerca del impacto personal y profesional del deporte en sus vidas. Hoy tenemos como invitado a Jorge Lozano, tenista profesional, quien fuera número 4 del mundo en dobles y 51 en singles, ganador de múltiples torneos internacionales, entre ellos destaca el bicampeonato de Roland Garros. Jugó contra muchos históricos del tenis mundial como Jimmy Connors, John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi, entre otros. Ha sido uno de nuestros máximos exponentes en Copa Davis como jugador y recientemente como capitán. Hoy Jorge es director deportivo del TEC de Monterrey. Sin más preámbulo, los dejo con el episodio, espero lo disfruten. ¿Cómo estamos, Jorge? Bienvenido, atleta. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Oye, Jorge, bueno, pues para mí platicar con uno de los máximos exponentes de un deporte que para mí fue muy especial, ¿no? El tenis. Y antes de entrarle a conocer tu camino y ahora sí que todo tu desarrollo como tenista, hay una anécdota que me gustaría que nos platicaras que tiene que ver con cómo se dio que jugaras con Lori en aquel Roland Garros cuando lo ganaste la primera vez. De cómo llegaste a ser su pareja. Pues sí, fue chistoso porque nosotros no conocemos o no conocíamos mucho a las chicas, ¿no? O sea, realmente antes estaban nada más los Grand Slams. Si no ibas a Australia, pues no las veías hasta Roland Garros, ¿no? Y yo no la conocía a ella es americana. Mi compañero de dobles en ese entonces era Todd Wisken, que era mi compañero de universidad, también americano. Entonces ella le dice a él que si quiere jugar mixtos con ella. Entonces él ya tenía pareja y le dice, yo ya estoy comprometido con alguien, pero está Jorge, ¿no? Le digo, si quieres le digo, juega más o menos. Y le dice a ella sí. Entonces ya nos presenta, ya quedamos, digo, yo no conocía nada de Lori y quedamos ya de jugar porque tiene uno que ir a firmar, ¿no? A la oficina. Y yo, de presumido, le digo, pues a lo mejor vamos a alcanzar siembra porque yo estoy de 10, ¿no? Yo tenía de ranking 10 en ese entonces. Y ella me dice, pues yo creo que sí, yo soy 5. Ya nos reímos y sí nos fue muy bien, ¿no? Una gran compañera, muy entrona. Nos tocó parejas difíciles. Nos tocó Martina Navratilova y Emilio Sánchez en semifinales. Un 7-5 en el tercero les ganamos y afortunadamente se me pudo dar ese sueño, ¿no? De ganar un Grand Slam. Ahorita entraremos más a detalle de estos procesos y estas experiencias, Jorge. Pero me gustaría entrarle al tema de cómo empezaste, cómo empezó ese amor por la raqueta. Mi papá jugaba béisbol, también jugaba tenis y nos metimos al Club Guadalajara, la liga de béisbol. Nosotros llegamos en abril, me acuerdo, y la liga de béisbol empezaba en septiembre, pero nos quedaba muy lejos. Entonces pues nos metimos al club, empecé a jugar ahí front tenis, sí, era con la pelota gorda, y mis hermanos jugaban front tenis, jugaban básquet, y de ahí mi papá empezó a jugar tenis otra vez, y un amigo de él, Víctor Hernández, le dice, voy a hacer un torneo de niños, ¿por qué no metes a tus hijos? Y mi hermano que sigue de mí y yo entramos, y de ahí fue como me encantó mucho el tenis, ¿no? Yo tenía 9 años y ya prácticamente de ahí pues era ir al club todos los días, ¿no? Hasta el domingo, y era jugar con todos, con señores, con señoras, con amigos. Entiendo que ibas incluso desde antes de la escuela, ¿no? Sí, ya después como me gustaba mucho, yo le decía a mi papá que si íbamos a entrenar un poco antes de ir a la escuela. Y me decía él, pues si me despiertas, vamos. Y eso, pues obviamente yo le decía a mi mamá que me despertara. Y ya llegábamos al club al 15 a las 6, 10 a las 6, abrían a las 6, jugábamos de 7 a 8 y ya rápidamente pues para luego ir a la escuela y él al trabajo, ¿no? Pero sí es algo muy, muy bonito que recuerdo con mucho cariño cómo empecé a jugar tenis. ¿Cómo empieza
La competencia en tema de infantiles y juveniles, en tu proceso, esto es como empezaste en los 9, 10 años, pero luego cómo fuiste evolucionando en torneos. Pues de ahí algunos torneos que jugábamos aquí de novatos, había categoría tercera, segunda, pero luego ya fui a jugar el torneo de San Luis Potosí, como tú y yo soy de San Luis, y gané el Nacional de San Luis de 12 años y de ahí pues seguí jugando algunos torneos. En la categoría de 14 casi no jugué o no salí a jugar torneos, pero aquí seguía jugando. Y ya en 16 años vuelvo a jugar algunos nacionales, gano el nacional aquí que fue en Guadalajara en el Club Atlas, y de ahí nos mandaron a una gira, que antes había una gira de maestritos que nos mandaban a Estados Unidos a jugar en algunos torneos. Cada categoría tenía un capitán. Mi capitán era Carlos Hassey, que ya trabajaba en un club en Los Ángeles, y de ahí salió la idea de pues yo irme para allá, para seguir con mi sueño, para seguir estudiando, porque pues antes todo el mundo estudiaba, y empezar con la prepa y posteriormente universidad. ¿Y digo, sé que por ahí hay una anécdota de cómo sale ese permiso, ¿no? Pero poquito antes bueno, ya empiezas de alguna manera a competir y a sentir que puedes, ¿no? Y yo creo que de ahí tu proceso interno en términos de sentir que estás compitiendo, bueno, pues te da la iniciativa de continuar, ¿no? De continuar o empezar por decirlo así, de empezar a soñar un poquito más de lo que alcanzabas a ver en ese momento. Y así es como se da. Sí, pero en los torneos que fuimos en ese verano, pues me fue más o menos bien, no recuerdo mucho, no era de los buenos. Había mucha competencia. Con Carlos, pues platicamos de que si me podía ir. Habíamos ido previamente 3 días, creo que 3, 4 días a Los Ángeles, donde él trabajaba, y nos quedamos con familias a entrenar ahí con chicos de ahí, y de ahí empezamos la gira. Entonces me dice, pues a lo mejor te puedo conseguir una familia donde vivir, pero pues necesito hablar con tu papá, ¿no? Y ya ver todo lo que costaba y todo, ¿no? Entonces yo ya regreso todo entusiasmado de que pues se podía abrir esa posibilidad, ¿no? Yo no hablaba nada de inglés, entonces también iba a ser algo retador, pero y tampoco contábamos con los medios para que pues ok, vete, yo te pago lo que se necesite, ¿no? Entonces pues en lo que le digo a mi papá y a mi mamá también, y le digo pues háblale a Carlos, ¿no? A ver qué ha averiguado, porque pues pasó 2, 3 semanas, no pasaba nada, no hablábamos, y mi papá decía que no hablaba, y no hablaba, ¿no? Entonces, en ese entonces había un grupo de tenistas, o de señores en el Club Guadalajara, que les había yo también platicado, y ellos me decían, especialmente una familia, Enrique Torres, que me decía, pues si te vas, nosotros te apoyamos, ¿no? Con una cantidad mensual para que puedas irte, ¿no? Y pues yo tenía ese sueño, insistí tanto en mi casa que pues mi papá me dijo, pues no voy a hablar, y ya ni me digas. Entonces, éramos un grupo grande que todavía nos juntamos, acabamos de juntarnos hace poquito. Había un francés que en ese entonces tenía 33 años, nosotros teníamos 16, y dice, pues si quieres yo hablo, y yo digo que soy tu papá. Y sí, pues digo, pues órale. Entonces ya había pasado más o menos mes y medio de que yo regresé. Habla Gerard con Carlos, y Carlos le dice, pues ya está casi todo, ¿no? Ya está casi todo para que Jorge se venga. Ya la familia dijo que sí. El club donde yo doy clases dice que sí, le dan chance de que venga. Puede ir a la high school donde van los hijos de la familia. Entonces, pues ya estaba todo. Pero dice, déjenme nada más confirmo el próximo domingo. Y Gerard me dice, yo no voy a estar el próximo domingo tampoco. Apenas Gerard, digo, todavía habla con acento francés. No sé cómo Carlos no se dio cuenta que no era mi papá. Porque pues imagínate, en ese entonces tenía poco tiempo viviendo en México, y yo creo que su acento era todavía más marcado. Pero dice, pues ya al otro día, pues le digo, pues dale el teléfono de mi casa, ¿no? Para que
Carlos nos hable y al otro día vamos Gerard y yo a la oficina de mi papá, trabajaba en Sears, y Gerard le dice, pues señor, ya me metí en lo que no me importa, hablé por teléfono ayer con esta persona, Carlos Hassey, dije que era usted y pues ya nada más necesitamos su permiso, ¿no? Entonces, pues algo complicado, ¿no? Claro. Y de muchos pantalones de Gerard. Y pues ya mi papá ya, pues, dijo, pues bueno, no queríamos que te fueras, te vamos a extrañar, pero pues adelante, ¿Sentías ¿no? que era más por eso? O sea, por un tema, a lo mejor romper, a ver, con una cosa poco tradicional, ¿no? O sea, de que se vaya un hijo a estudiar fuera, y más en ese momento, ¿no? Hoy hay mucha más apertura, ¿no? Sí, y más sin conocer, ¿no? O sea, Claro. pues no conocía a Carlos, no conocía dónde me iba a ir. Sí, sí, sí. Mi papá había vivido en Chicago y pues decía, pues realmente no, y bajo otros términos que estuvo viviendo allá, entonces decía, pues no quiero que a él le vaya a pasar algo, ¿no? Claro. También, ¿no? Pero no, afortunadamente donde yo me fui era una zona súper privilegiada, había muchísimos tenistas también, ahí estaba Tracy Austin, que entrenaba también con Carlos Hassey, y yo podía entrenar con ella, y muchos más, ¿no? Entonces, ya cuando ya se dio, que yo llegué el 30 de octubre, estamos hablando del verano, que fue todo esto, y llegué a Los Ángeles, a Palos Verdes, en California, el 30 de octubre, y el 11 de noviembre entré a clases. Okay. Sin hablar inglés, te digo. ¿Cómo fue eso? Esas barreras que llegaste a romper. Era complicada, ¿no? Era complicado. Tomé afortunadamente una clase había varios extranjeros y nos dieron una clase as a second language, que le decían. Y la maestra pues nos apoyaba mucho, aprendí mucho. La gente de ahí era muy amigable, llegaban, yo a la hora del lunch, pues yo iba a comer solo, sí, y ahí en un rinconcito, y pues no conocía a nadie, te digo, ya era aparte noviembre, y llegaba gente, oye, pues yo soy fulanito, yo soy fulanita, me vengo a presentar, lo que necesites, y poco a poco fui hablando un poquito más de inglés. Al siguiente semestre empieza la temporada de high school, entonces ya jugábamos con otras high schools. Empecé a llevarme también más con los compañeros de equipo y fue realmente estuve ahí 2 años y medio y fue muy, muy bonito mi etapa en la preparatoria, ¿no? Y todavía estoy en contacto con algunos amigos de ahí. De ahí sale la oportunidad de una beca a la Universidad del Sur de California, que también era pues una de las muy, muy grandes universidades y con mucha tradición tenística. Y ahí otra vez, ¿no? Empezar a soñar, ¿no? Y te digo, yo tenía a los 17 años, cuando todavía estaba en la prepa, vengo a jugar el torneo nacional abierto. El de primera fuerza, ¿no? El de primera fuerza, lo gano y ahí se da una pues oportunidad, ¿no? De poder jugar Copa Davis, y fue también los señores Jean-Marie e Yves Lemaitre, que Jean-Marie el presidente de la federación, Yves el capitán de Copa Davis, y se arriesgan y dicen, pues ya no vamos a jugar con veteranos, que veteranos eran de 28, 29 años, sí, no eran tan grandes. Vamos a arriesgarnos y dar el giro a darle la oportunidad a jóvenes. Entonces entramos al equipo Fernando Pérez Pascal, Francisco Maciel, Juan Hernández y yo. Estaba el Gato Ordaz, estaba el Chiquilín Adolfo González, que ellos jugaban muy bien, y para hacer pareja con Raúl Ramírez, sí, ¿no? Entonces, yo estando en la preparatoria, pues se me da la oportunidad de ir. De ahí fuimos a San Diego a entrenar, íbamos a jugar contra 2 zurdos, que era John McEnroe y Roscoe Tanner, y pues a entrenar con zurdos. Nos llevaron zurdos que pues llegaron y me ganaron, y curiosamente George Tolley, que también había sido entrenador de USC y había sido entrenador de Raúl Ramírez,
me enseñó a jugar contra zurdos. Me dijo, no, es que tienes que hacer así, tu primer volea tiene que ser a este lado, tienes que cubrir este passing shot, tu devolución debe ser acá. Y ya después de varios días ya le pude ganar a esos zurdos que me habían ganado, pero luego ya no le pude ganar a los zurdos de la Copa Davis, que eran John McEnroe y Roscoe Tanner, ¿no? Pero sí ganamos el dobles junto con Raúl Ramírez y todavía no había acabado la prepa. Ya le habíamos ganado el dobles a Estados Unidos, después le habíamos ganado el dobles a Suiza y le habíamos ganado después el dobles a Australia. Y ya era también la pregunta de ¿por qué no juegas ya profesional, ¿no? Si ya estás jugando bien, ¿no? Y ese fue algo también difícil de pues decidir, ¿no? Porque yo no me sentía todavía listo para iniciar una carrera profesional. En ese entonces estaba Jimmy Arias, que había sido muy bueno, muy buen juvenil, y luego fue de los primeros que se hizo profesional joven, y le fue bastante bien, ¿no? Pero decidí ir a la universidad y continuar pues preparándome, ¿no? Uy, a ver, justamente iba a decir eso, porque aparte se da el tema, también empieza a jugar los Grand Slams juveniles, ¿no? O sea, tienes como varios situaciones que hacen ver, ¿no? O te hacían ver en ese momento que, bueno, a ver, en Copa Davis, para empezar, pues tenías una oportunidad, estabas jugando con McEnroe, ¿no? 2 del mundo en ese momento. Tenías en cortito un tema con Raúl Ramírez, que finalmente, pues, una referencia en términos a nivel mundial tenístico, ¿no? Con rankings 1 y 4, ¿no? En singles y dobles. O sea, tenías como muy al alcance y en primera persona o sea, el feeling de cómo estaba el tema. Esa decisión de pues no me voy por acá, porque la decisión ahora sí que el cuestionamiento que todo atleta o todo deportista se da, ¿no? Además, ahora la longevidad es distinta, ¿no? O un poco diferente a como era antes, como tú bien lo dijiste ahorita. Pues antes a los 27, 28, 29 ya eran veteranazos, ¿no? Y más en el tenis, ¿no? O sea, ya era... Ya estabas en las últimas. Ya estás pero dando, ¿no? En ese momento, ¿cómo sopesaste esto? ¿Tu familia cómo fue esa decisión o tus pláticas en tu entorno? ¿Qué veía tu entorno? Supongo que Carlos también, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, jugué el Orange Bowl. Me fue más o menos bien. Jugué 2 veces. Una vez perdí con Vilander y otro con Sibujinovic, que pues no eran conocidos en ese entonces, claro. Pero luego Vilander en Wimbledon perdí con LeConte. Entonces eran jugadores que ellos al año o 2 años ya estaban en semifinales, o no sé si Vilander a los 17, 18 ya ganó Roland Garros el grande, ¿no? Entonces... era yo 2 años más grande que yo. Vilander de 14 años me ganó, pero pues eran chavos que jugaban muy bien, ¿no? O sea, estaba jugando Pat Cash, estaba jugando todos esos juveniles que luego fueron estrellas mundiales. Pero sí era complicada, ¿no? Yo había tenido algunas lesiones y entonces pues decido la universidad, que también era parte importante, y en ese entonces también la mayoría de jugadores, cuando menos muchos de los americanos, iban a la universidad, cuando menos 1 o 2 años. Te pones a ver, pues Roscoe Tanner, John McEnroe. Bueno, el caso de McEnroe, de que estando en Stanford, si no me equivoco, sí. Creo que hizo cuartos o semis en Wimbledon. Hizo, ¿no? Semis, jugó, calificó y después todavía llegó a semis, ¿no? Y todavía regresó un poco más a Stanford. Y que es que el nivel colegial era muy, muy bueno, ¿no? Sigue siendo muy bueno. Yo creo que en ese entonces era mejor porque todo el mundo iba... Todo el mundo tomaba esa decisión. Cuando menos iban 1 o 2 años, ¿no? Okay. Entonces yo decía, pues bueno, cuando menos 1 o 2 años. Raúl Ramírez también hizo así, sí. Muchos jugadores, ¿no? Entonces... Ese camino en USC, que era pues ahí en Los Ángeles, que yo conocía a mucha gente de ahí de Los Ángeles, amigos también que fueron al equipo. Yo llegué jugando, o sea, yo ya había jugado 2 años Copa Davis, pero yo llegué jugando de número 5, ¿no? O sea, jugaban 6 singles y yo llegué y había 4 mejores que yo en el equipo, que
eso me ayudó también mucho porque yo entrenaba con chavos mejores que yo, ¿no? Sí. Entonces, esa etapa universitaria fue muy buena también para prepararme tanto física como mentalmente. Oye, Jorge, ¿y cómo Raúl Ramírez, quién fue para ti? Raúl de niño, digo, yo me tocó ver a los 12 años Copa Davis, ¿no? Veíamos en la tele y jugaba México contra Estados Unidos y vimos ese año en el 75, 2 veces jugó en el mismo año México contra Estados Unidos, una en Palm Springs, que se veía en la tele y le gana a Stan Smith, que pues Stan Smith era el campeón de Wimbledon, el de la raqueta, el de los tenis, que ahora ya es súper famoso esos tenis, pero pues le gana a Stan Smith, le ganan a Estados Unidos allá, regresan a jugar acá en el Deportivo Chapultepec y luego le gana a Jimmy Connors, ¿no? que se pospuso por falta de luz y el lunes jugaron, decían que no iba a ir gente y todo el mundo fue a apoyar. Yo obviamente el viernes me hice el enfermo para no ir a la escuela y quedarme a ver los partidos. Y yo creo que se dieron cuenta en mi casa, pero me dijeron, ándale pues, quédate. Y de ahí fue como pues me dieron a mí el deseo de jugar Copa Davis, representar a México. Entonces yo veía a Raúl, pues era como el dios, ¿no? Sí. E ídolo de poder jugar Copa Davis. Cuando yo llego y lo conozco, pues Raúl era estrella, ¿no? No se juntaba mucho con nosotros, pues nosotros éramos los chavos, ¿no? Sí. Entonces había como 3 grupos, los chavos, que eran los que te mencioné, estaba luego los grandes, que era el Gato, el Chiquilín, y Raúl aparte, ¿no? Pero a la hora de jugar apoyaba, pero también era presión, ¿no? Porque claro, pues me decía qué hacer, cuando salían las cosas bien, pues qué padre, pero cuando salían las cosas mal, pues el malo era yo, ¿no? También, ¿no? Entonces era complicado y eso lo sentí mucho cuando nos tocó jugar esa tercera serie. Jugamos en San Diego contra Estados Unidos, luego en Tijuana contra Suiza y luego nos toca en el Chapultepec contra Australia. Okay. Y en el Chapultepec, pues la gente está muy cerca de ti, te gritan de todo, oyes de todo y si juegas bien, pues qué bueno, pero digo, si no juegas bien, ganamos esa serie contra Australia, salió todo bien, pero perdimos la serie. Raúl, al final, Mark Edmondson jugó inspirado el último punto. Sí. Y le gana a Raúl. Jugamos por el no descenso contra Rumania, que venía Aili Nastase. Y te digo, pues yo tenía 18 años, ¿no? Sí. 18, 19 años. Y pues ya estaba jugando contra estas estrellas. Y como le habíamos ganado a Estados Unidos y a Australia, pues ya era como entendido que también le íbamos a ganar a Rumania, que venía Nastase con un desconocido, sí, Segarcianao, que era 100 del mundo, ¿no? Sí, sí. Pero pues acá en México decían, no, pues ustedes van a ganar, sí, o sea, tienen que ganar, ¿no? Ahí yo no jugué tan bien, pero no jugué tan mal, porque luego ya vi el video, pero sí fue mucha la presión, esa presión de Raúl, del público. Perdimos contra Rumania y descendimos, ¿no? Pero Raúl pues siempre fue figura, siempre estuvo ahí. Digo, él realmente le aprendimos porque él entrenaba muchísimo, ¿no? Él nos ponía a ver, pues juégale Jorge 2 sets a Raúl y luego Pancho juégale otros 2 sets y luego sí, él jugaba un set y luego jugaba doble, o sea, él jugaba todo el día. Sí. Entonces, pues nosotros veíamos que así tenía que hacer, que sí, así tenía que ser, ¿no? Entonces, siempre fue un ejemplo para todos, yo creo. Oye, Jorge, justamente, a ver, tocamos ese tema en donde, pues tú estuviste desde muy chico expuesto a estar frente a, pues, jugadores de talla mundial, ¿no? Y tenías uno en cortito, ¿no? En México, por decir México y no Latinoamérica, pero vamos a hablar particularmente en caso de México, la exposición de esos jugadores, ¿no? Es muy poca, ¿no?
Yo me acuerdo en mis inicios, pues yo venías tú, venía Leo, Luis Enrique, ¿no? Y de alguna manera tenías mucho más cerquita, pero no expuestos, no los veías en los clubes, no a ellos, sino finalmente pósters, o sea, una manera del niño, ¿no? Acercarle por lo que está soñando, pero que es accesible, pues, no nada más es aquello de sueño de televisión, ¿sí me explico? ¿Por qué carecemos de mostrar, ¿no? De cerquita eso? O sea, ver a un mexicano, en el caso hoy, ¿no? Tenemos a Santiago González, ¿no? Híjole, en ningún club está, ¿no? Es muy raro, incluso hay muchísima gente que no lo conoce, si no es tenista, ¿sí me explico? En tu momento pues fuera lo mismo, pero ¿por qué no acercar más, hacerlo más mortal, vamos a ponerlo de alguna manera el asunto, pues, ¿no? Sí, en ese entonces Raúl sí era súper conocido, Sí. hacía comerciales, hubo después una raqueta Raúl Ramírez, entonces él, aunque no participaba mucho en México, pero sí era muy, muy, muy conocido. Y después, como dices, pues casi todos estuvimos fuera, ¿no? Y a mí todavía me causa intriga que a veces gente me reconoce y yo digo, pero ¿por qué si pues yo jugaba 1 o 2 veces al año en México, ¿no? Y como dices tú, no nos promocionaba Nada. mucho y en cambio un futbolista, pues él juega cada semana, ¿no? Y cada semana sale en la tele aquí en México, pero sí a los tenistas, pues no sé, es un deporte en donde pues nada más se enfocan, por ejemplo, pues ahorita ya con la televisión y con internet y todo, pues son las estrellas internacionales, ¿no? Pero como dices tú, Santi, pues es un gran ejemplo, ¿no? Sí. O sea, todo lo que ha hecho. Ayer estaba hablando con un amigo y me decía, el Boris, no sé si es de tu época, Luis García de Quevedo, que fue el invitado a una Copa Davis. Estaba Santi y le digo, híjole, imagínate, todavía sigue, ¿no? Sí. Todo lo que ha hecho y lo que está logrando y sí, como dices tú, no se le da la importancia, ¿no? Y siento que ha venido mucho a menos, ¿no? Claro. La Copa Davis, por ejemplo, aquí en México. Ese es otro tema. Antes la Copa Davis era en negritas y subrayado, estar en la Copa Davis, las series eran, las esperabas, ¿no? Como jugadores, en tu caso, pues veías las ganas de estar en la Copa Davis, ¿no? O sea, representar a México. ¿Qué ha pasado ahí? Pues mira, nosotros continuamos lo que habían hecho Raúl Ramírez, Marcelo Lara, Roberto Chávez, Joaquín Loyomayo, todos ellos que jugaron buen nivel de Copa Davis y que era famoso ir al Chapultepec, sí, a las Copa Davis. Después yo continué todavía jugando ahí con Raúl. Te digo, bajamos a segunda división y nos tardamos 2 años en volver a primera división. Raúl ya después como capitán, y se viene una serie importante contra Alemania, que venía Boris Becker, ¿no? Uh-huh. Que era pues la estrella que acababa de ganar Wimbledon, siendo el juvenil. Ya había ganado 2 años seguidos, nos toca jugar contra Alemania, y Luis Lavalle, que era el presidente de la federación, el papá de Leo, pues decide, pues vamos a sacarla del Chapultepec, porque pues ahí nada más caben máximo 3,000 personas, vamos a hacer un estadio de 10,000, ¿no? Que todo el mundo dijo, caray, es demasiada gente, no sé si vaya a ir la gente, pero era tanto el auge de la Copa Davis que empezó a ir gente que pues no tenía mucha idea del tenis, pero iban a apoyar a México, ¿no? Entonces se llenó esa serie contra Alemania, se ganó, después nos toca Estados Unidos, jugamos en el Palacio de los Deportes, 15,000 personas, también se llena. Y se sigue una tendencia en donde pues nosotros jugábamos, o sea, nosotros teníamos, cuando yo y Leo y Luis Enrique, nuestro mejor ranking pues siempre fue alrededor de los 50. En dobles nos defendíamos bastante bien. En México nos defendíamos mucho por la altura y las pelotas que eran sin presión. Entonces en Copa Davis nos defendíamos y ya sea que o perdíamos difícil, o contra Australia, que vino Pat Cash, o ganábamos, ¿no? Entonces le ganamos a Rusia, le ganamos a muchos
países y nos manteníamos ahí en primera división y el espectáculo siempre fue muy bueno, ¿no? Sí. Mi última serie contra España, también en el club alemán y te digo, era un público diferente porque iba gente a divertirse también, sí. ¿no? El tenis generaba puntos espectaculares, pero también la gente... es un ambiente diferente en Copa Davis, ¿no? Y pues que baila la de verde, y la de verde se paraba a bailar y pues tú ahí medio la volteabas a ver, pero no querías y gritan un montón de cosas, pero eran unas series muy, muy apasionantes y todo México sí se enteraba de qué estaba pasando en la Copa Davis, ¿no? Después de que salgo yo, sale Leo, sale Luis Enrique, llega Alejandro Hernández, siguen un poquito más esa buena racha, le ganaron a Argentina también, sí. Se mantienen en primera división, pero de ahí ya bajó mucho, ¿no? Bajó mucho que después a mí como capitán me tocó pues ver en donde pues ni 500 personas, 800 personas sí. había y también jugadores que, no, yo no voy a jugar la Copa Davis esta vez porque tengo esto u otro y como dices tú antes, nosotros preparábamos nuestro calendario de acuerdo a qué fechas y en dónde nos tocaba la Copa Davis, sí. ¿no? Entonces, también eso cambió un poco y pues no jugaban los mejores de México, la gente ya no iba y yo creo que eso ha sido, pues los últimos 15 años yo creo que ya se ha padecido mucho de un gran espectáculo para la Copa Davis de México. Regresándome un poquito a esta parte de college, ¿no? Y que va ahora sí que de la mano de esto, ¿no? O sea, el estar compitiendo, ahorita estabas comentando todo el asunto Copa Davis y los nombres con los que tú conviviste desde chiquito, ¿no? Pues son las grandes estrellas del tenis mundial históricos, ¿no? En ese momento, ahora sí que bajando proporción, pero al final del día llegas a college y eres 5, ¿no? Después de este... torbellino de jugar con estas estrellas, ¿no? El estar conviviendo, ¿no? En un ambiente competitivo, un entorno, aplica para la vida, porque al final del día no es un asunto solo de los deportes, ¿no? Pero en la vida en general. ¿Cómo te marcó eso? O sea, en términos del equipo y el entorno. Pues yo creo que desde tantito antes de la preparatoria, ¿no? El adaptarse. Yo creo que aprendes a adaptarte a donde estás, con lo que tienes. Digo, no hablaba inglés, después pues a la universidad, pues difícil también, o sea, los estudios, tenías que estudiar, ¿no? Tenías que convivir, tenía un compañero de cuarto, nos peleamos, me salí a otro departamento y, o sea, muchas cosas que... Me salgo del departamento y a mí la universidad me daba una cantidad para pagar mis gastos, pero como me cambié de un primer semestre a segundo semestre, normalmente la gente se cambia después del año, pues fue difícil, no me daban la cantidad para pagar la renta, no tenía para comer, o sea, fue algo muy complicado al inicio que pues como te digo, te tienes que adaptar, ¿no? Y yo creo que el deporte y el tenis a mí en lo particular, pues tenías que hacer muchas cosas tú solo, ¿no? O sea, con lo que tienes y ver qué puede ser lo mejor. Cometes errores, aciertas muchas veces también. Los viajes, por ejemplo, los torneos, pues ibas tú solo, ¿no? No nadie te decía, o mi papá, o sea, tú organizabas, reservabas. Me tocó estar en cuartos de hotel donde no había baño, porque pues con baño costaba más, y entonces pues el baño era allá al final del pasillo. Entonces te digo, muchas de estas cosas hace que te adaptes y eso ayuda mucho, o en lo personal a mí me ayudó mucho después en la vida, ¿no? A que el deporte te hace que seas disciplinado, pero el estar viajando constantemente, yo después ya viajaba 8 meses al año y te tienes que adaptar, ¿no? Sí. Te tienes que adaptar, horarios, comidas, climas, a muchas cosas que luego también acá
y yo siento ahora que se critica mucho, no, pues volvió a perder, ¿no? Pero pues no ves todo esto que estaba atrás y que yo creo que el deporte hace que te adaptes de la mejor manera posible. ¿Terminas college o no terminas? Pero de alguna manera hay un momento en que tienes que tomar una decisión, ¿no? O sea, ¿le sigo? Digo, obviamente todas esas experiencias pues te estaban dando como una ruta muy nítida, ¿no? ¿Fue así? ¿Fue muy fácil? ¿Tu entorno te acompañó? En este caso tus papás, tu familia. No, fue difícil porque, pues sí, ¿no? Ya acabas mi universidad, mis 4 años de universidad. Tengo pues la ilusión había jugado Copa Davis, entonces había ahorrado algo de dinero también para poder viajar, porque pues antes no tenías quien te apoyara. Sí. Entonces empiezo una gira en septiembre y me duele la rodilla, ¿no? Me empieza a doler la rodilla. Yo ese año había tenido muchas lesiones también. Pude terminar bien el torneo del NCAA, que fue en mayo. Que por cierto fuiste campeón, ¿no? Nunca llegamos a ganar el campeonato. Ese año no perdimos ni un partido hasta que perdimos en semifinales contra Georgia, que jugaba Michael Pernfors, que jugaba muy bien, ¿no? Entonces pues nos ganó. Pero empiezo a la gira me duele la rodilla, estamos en Madrid, voy con el doctor que era del Real Madrid y me dice, no, pues te tenemos que operar. Híjole, no, pues, ¿cómo? Y apenas voy a empezar, ¿no? O sea, apenas voy a empezar a jugar profesional. O sea, yo ya llevaba prácticamente 6 años jugando Copa Davis, teniendo buenos resultados, pero apenas voy a empezar mi carrera profesional. Me lastimó la rodilla, había conocido a un doctor del que fue de la Copa Davis de Estados Unidos, que vivía en Los Ángeles, y le hablo, oye, ¿me quiere operar este cuate? Yo no quiero, no, vente. Entonces voy a Los Ángeles, lo veo, me da unas pastillitas mágicas que tenían cortisona y nunca tuve problemas de rodilla, o sea, hasta la fecha, y gracias a Dios nunca, o sea, qué raro ese diagnóstico. Empiezo a entrenar otra vez y empiezo acabo de ver que era mi coach Pancho Esparza, que me presenta con un preparador físico, Alfredo Tochijara, que todavía lo sigo viendo también, y empiezo a entrenar fuerte. Tenía el campeonato nacional otra vez de primera fuerza en diciembre, y después mi idea era iniciar una gira en el 87, pues a jugar torneos en el extranjero, ¿no? Entonces entreno bien, me va bien, le gano a Leo, que todavía le doy lata, pero le gano a Leo la final, me iba ganando 2-0 y le gano en 5 sets, y luego juego una gira a Nigeria, que también condiciones muy adversas, muy complicadas, había ejecuciones públicas todavía en ese país. Llegué yo un miércoles, según yo, para entrenar, pues no había nadie porque pues ni canchas había, la estaban recién pintando. Pero yo había entrenado bastante bien, había hecho mi parte física y estaba jugando bien. Juego el primer torneo, que era un Challenger de 25, pierdo en cuartos de final, ganamos el dobles con un compañero de la universidad, y en el siguiente torneo, después también de circunstancias pues raras, porque pues ya primero no nos iban a dejar jugar la calificación porque estábamos en la final de dobles del torneo anterior, nos dan chance, pierdo en la calificación, entro de lucky loser, me toca el primer sembrado, que a lo mejor lo oíste, Jeremy Bates, que era un inglés, que estaba a 110 del mundo. Entonces, pues ya, pues ni modo, a ver cómo me toca. Lo deportan porque había ido a Sudáfrica y Nigeria era un país de raza negra, entonces no permitían que jugadores habían ido a Sudáfrica, entonces lo deportan, meten a otro lucky loser y historia corta, gano el torneo, ¿no? Entonces esa
ese parteaguas de ahí que hice a cuartos, y este otro torneo era de 75,000, que era ya un challenger pues ya grande en ese entonces, y me empiezo a meter un poquito más, ¿no? Vengo a San Luis, creo que llegué a la final, perdí con Leo, y sigo ese 87 pues acumulando puntos para que luego en el 88 pues fue mi mejor año, ¿no? Pero sí, yo creo que a todo esto te tienes que adaptar. Si no logras adaptarte, yo estuve viajando así 10 años. Digo, es complicado, muchas derrotas, o sea, pierdes cada semana. O sea, yo jugaba 30, 32 torneos al año. Si me iba bien, ese año ganaba 1 o 2 torneos, pero normalmente pierdes, ¿no? Entonces, a todo eso te tienes que pues ver la manera de cómo salir, ¿no? Porque si no, pues te quedas ahí. Sí, la capacidad que tiene el atleta, ¿no? Desde muy chiquito de convivir con la frustración, con la derrota, ¿no? Porque pues en términos prácticos, desde que estás entrenando, pues estás fallando cada tiro, cada intento, cada tema, cada variable, etcétera, pues, ¿no? Entonces empieza a convivir desde muy chico con todo esto que para muchos no toca, ¿no? Sí, es difícil, y como te digo, yo creo que la parte, cuando fui capitán me daba cuenta de nuestros juveniles que estaban o los jugadores que se rendían muy fácil, ¿no? O sea, se complicaban las cosas, y yo siento también que eso parte de la juventud ahora. Pues las cosas son difíciles, ¿no? La vida es difícil, el perder cada semana es muy difícil, y si no te adaptas, pues te quedas mal, ¿no? Y te quieres ya regresar, y eso yo veía mucho en los juveniles, que primeras 3 semanas, y decía, no, ya estoy quemado, ya me quiero regresar porque estoy jugando mal, y cuando vas a Europa, la tercera semana es apenas cuando empiezas a acostumbrarte, ¿no? A acostumbrarte al nivel del mar, al horario, a las canchas, a las pelotas. Y te digo, yo hacía giras de entre 8 y 12 semanas, que te digo, es difícil, pero lo tienes que hacer, y yo siento que ahora, pues después de 3, 4 semanas dices, no, ya me quiero regresar, y al regresarte, pues ya no sigues entrenando con gente buena, ya no sigues preparándote, y pues poco a poco vas mermando tu carrera, ¿no? Tuviste, este proceso que nos platicas, González de college, que por cierto es licenciado de marketing, ¿va? Uh-huh. Terminas, tienes tienes un ascenso rapidísimo, ¿no? Porque para el segundo año ya estabas 50 del mundo en singles, 4 en dobles, ¿no? O sea, de alguna manera expuesto con todas estas figuras en tu día a día. Finalmente convivías con los históricos, Lendl, Becker, empezaba Agassi, ¿no? Por ahí creo que tuviste casi debutaste a Pete Sampras, ¿no? En Roland Garros, ¿no? En aquella primera ronda. El estar expuesto a esto, ¿qué aprendizajes te dejó, Jorge? Pues la verdad que antes el circuito, ya cuando entras a jugar los torneos grandes, ¿no? Que pues los ves todos los días en la hora del lunch, a la hora de la comida, en los vestidores, te toca a veces compartir cancha con alguna de esas estrellas, o te dicen, oye, ¿no quieres entrenar? Porque pues no tengo con quién, y pues entrenas con ellos. Pues te hace sentir muy bien, ¿no? Te hace sentir que estás ahí, que perteneces, y que puedes, ¿no? Y de cierta manera ves cómo entrenan, cómo se preparan. Los veía yo jugar, ¿no? O sea, también a ver jugar aprendes, o sea, aprendes situaciones que hacían en el, ¿no? 3-3, 15-30, cómo reaccionaban, o en el 4-4 Sampras, ¿no? Podía jugar mal, todos esos primeros 8 juegos, 4-4 jugaba mal, y en el 4-4, pum, levantaba, rompía, y set 6-4, ¿no? Entonces, algo que tienes que también irles aprendiendo a todas estas estrellas. Pero yo creo que lo que más ayuda es pues el estar, ¿no? El estar conviviendo, porque eso ayuda también. Te metes a la cancha y te quieren ganar, ¿no? Claro. Y tú también les quieres ganar, ¿no? O sea, eso es la parte normal,
y antes eran pocos los que viajaban con entrenador, ¿no? Sí. O sea, el dinero que había no es lo mismo al que hay ahora y solo algunos cuantos podían, o sea, los que les iba bien en singles podían costear un sueldo de entrenador o preparador físico y todos los gastos que implica, ¿no? Ahora pues viajan hasta a veces hasta con encordador, con preparador físico, con entrenador y yo creo que eso también hace más fácil el viajar, ¿no? Porque estás con un equipo que pues son amigos o Sí, te dedicas al final del día a jugar, ¿no? ¿no? Entonces tú haces ya lo tuyo, porque pues acá hasta reservar cancha o pelearte a veces de que, oye, no, pues dame a mí este horario y tú lo tienes que hacer todo, ¿no? Tú tienes que hacer la reserva del avión al siguiente torneo, la reserva de hotel, el que te vayan a buscar, todo eso pues lo haces tú, que eso también te ayuda, ¿no? O sea, yo siento que ya después de la vida del tenis, todo esto ayuda porque pues aprendes a resolver también muchas cosas, ¿no? O sea, haces que las cosas sucedan y eso a mí me ha ayudado mucho también. Ahorita platicabas de esta experiencia de estar con ellos, ¿no? En términos de los hábitos que ellos tenían, ¿no? ¿Hay algunos que nos quieras platicar? O sea, hábitos que hayas visto tú en esta gente, digamos, elite, ¿no? Porque pues estuviste dentro de ese grupo, pues, ¿no? O sea, conviviendo. Sí, mucho, pues los hábitos físicos, ¿no? Que hacían al entrenar, entrenaban, por ejemplo, pues antes pensábamos que pues todo el mundo entrenaba 3 horas, 3 en la mañana y 3 en la tarde. Ellos entrenan 1 hora 15 en cancha, pero a una intensidad hacia el 100 casi todo. Y después hacen mucha parte física, ¿no? Mucho estiramiento también, que es esencial para las lesiones. Pero sí la intensidad con la que se entrenaba era siempre muy buena, ¿no? O sea, siempre entrenaban al 100, que ahora no lo veo mucho en los nuestros, ¿no? En los nuestros yo veo mucho tenis colegial, pero entrenan, descansan, toman agua, agarran el celular, platican y pues ahí se perdieron 7, 8 minutos, pero si pierdes 7, 8 minutos cada vez que tomas agua, es mucho, ¿no? Y el partido, pues no es así, el partido es muy intenso, ¿no? Entonces eso yo siento que también nos hace falta acá, ¿no? La parte de entrenar y si te vas a meter a entrenar 1 hora y media, es 1 hora y media a entrenar al 100. Sí. Tocábamos ahorita el tema de la mentalidad, ¿no? Hay una anécdota tuya que platicabas de tú en US Open, en una de tus mejores actuaciones en singles, ¿no? En octavos de final, con Jimmy Connors, que jugaste en el Armstrong. A ver, platícame de ese día. Obviamente la experiencia, pero ahorita tocamos el tema de que tú medio tocado y el otro quería machacarte, ¿no? Sí, no, él tenía esa mentalidad de puede ir ganando 6-0, 4-0 y él te quiere ganar todos los puntos y los corre todos, que eso era muy admirable en él, muy admirable en Nadal también, que así todos los puntos los quiere ganar y mentalmente el que juega tenis es difícil, ¿no? O sea, vas ganando 6-1, 3-1, te tiendes a relajar un poquito, que no es bueno, pero es lo normal. Pero sí, él tenía eso, ¿no? Ya me había ganado una vez, hacía como 2, 3 semanas en Washington, fácil. Me habían dicho, juégale de esta manera, que quédate atrás, échale slice, y no, pues me hizo correr por toda la cancha, no falló, y entonces ya en el US Open, que yo ya había tenido 3 rondas complicadas de 4 o 5 sets, y ya cuando voy a jugar contra él, digo, no, pues yo no me voy a quedar atrás, porque pues ni es mi juego, y no voy a aguantar jugar a correr todo, ¿no? Entonces era jugar adelante, que era mi juego, atacarlo, pero también a él le gustaba, ¿no? A él devolvía muy bien, pasaba muy bien. Yo creo, porque he visto videos, y yo creo que le habían dado el tip de que yo me metía mucho a la red. Y pues sí, me hacía volear y pum, globo, ¿no? Y me hacía varios globos y me ganó varios puntos de globo. Y
como te digo, me lastimo el tobillo en el inicio del segundo set. Pues me va ganando muy fácil. Yo no me quería salir porque no me sabía bien la regla. Estábamos en cuartos de final de dobles y no sabía bien la regla de que si me salía del singles, si podía o no jugar el dobles. Y ni quise preguntar para ni darles ideas. Entonces me tapean el pie ahí en la cancha y continúo, ¿no? Continúo el partido, pero sí me iba ganando, pues no sé si me ganó 6-2, 6-1, 4-0 y ves que él sigue y digo, híjole, hasta una bola en un video se la dan a él, que es fuera de él y se la dan a él. Le digo, oye, ni necesita él que le den bolas, ¿no? Pero sí la mentalidad de esos personajes, ¿no? Jugadores, Lendl, Connors, Boris Becker, Edberg, Sampras, Agassi, era realmente superior, ¿no? En donde van por todas, van por todos los puntos, no importa cuál sea el marcador, ellos hacen su juego y van a la cancha y van a ganar, ¿no? Uno también, ¿no? Pero Sí, claro. ellos lo hacían mejor y por eso les fue mejor. ¿Cuál crees que era tu atributo, Jorge? O sea, tu mayor atributo. Yo siento que a mí me ayudó mucho desde que jugaba en el Club Guadalajara, que luego ya fui en la universidad, y antes cuando estaba con Carlos, mi entrenamiento era jugar partidos. O sea, yo en la high school jugaba 2 partidos diarios y había veces que jugaba 3. Y eso de jugar con tanta gente, partidos, me ayudó mucho a poder descifrar el juego de mis contrarios, ¿no? O sea, si a este le juego así y no me funciona, pues hago este otro juego, o lo subo yo a la red, o me subo yo a la red, o empiezo a pasar y doy polas altas, o hago a ver algo, pero para ver cómo ganaba el partido, ¿no? Yo siento que eso fue lo que más me ayudó digo, yo sacaba y voleaba bien, que era lo que yo mejor hacía, pero también el descifrar cómo poder jugarle al contrario, eso era una parte mía que me ayudaba y apuntaba, ¿no? Yo apuntaba, por ejemplo, cosas de, no sé, si tengo breakpoint, él saca abierto y se sube a la red. Pero son tendencias, ¿no? Entonces son tendencias que ellos hacen, pero como juegas mucho, apuntas. Yo tenía mi diario y contra cada jugador yo sabía qué tendencia hacía y me ayudaba, ¿no? Entonces eso también es muy bueno hacer porque pues aprendes eso lo aprendí de el Pato Álvarez, que él sacaba su libretita y él entrenaba a Emilio Sánchez y a todos los españoles, pero sabían qué hacían los jugadores en los momentos difíciles, ¿no? Que tú juegas. Este atributo finalmente, hoy, los que nos gusta el deporte finalmente, vemos cómo hay gente que tiene la capacidad, sumado a este atributo de entender el juego, ¿no? La famosa lectura del juego en términos de los momentos, ¿no? Y cómo de repente vemos que hay switch, el famoso momentum de los partidos en el tenis o en cualquier deporte, ¿no? Y que son muy notorios para quienes de alguna manera entendemos más o menos. ¿A qué crees que se deba que estos personajes, ¿no? O estas gentes en este nivel, llámese, hablando ahorita particularmente del tenis, en el caso Djokovic, Federer, ¿no? Nadal, y guardando proporciones en cualquier nivel, que tienen esa capacidad de entender que en ese momento, si hacen X o Y, va a cambiar el partido, porque sucede, ¿no? Yo creo que también lo practican, ¿no? Y por ejemplo, estaba pensando de repente hay que hacer tiempo. Sí. Sabes que el otro te está ganando los puntos, está jugando muy rápido, te está sacando muy rápido. No, espérame, no, a tu ritmo, no, sí. Vamos al mío. Y ahí es parte juego mental que haces, ¿no? Pero sí, el entender el juego, el saber que si vas arriba, tienes que irte arriba, es súper importante. Sí. Y te digo, antes, o todavía en los Grand Slam, partidos de 3 de 5 sets, ibas ganando 2-0
era muy difícil ese tercer set. O sea, el ganar 3-0 es muy difícil. Porque ya vas ganando 2-0, te relajas tantito. El otro dice, pues tengo que meterle porque si no pierdo. Y pierdes el tercer set. En ocasiones pierdes el cuarto y, hijo, ya no sabes qué hacer, ¿no? Y entonces ir siempre arriba es difícil, y estas mentalidades que tenían Connors, Lendl, o sea, Lendl, o sea, a él no le interesaba si le caía bien o no a la gente, él iba a ganar, ¿no? Y era es lo que todos quieren hacer, ¿no? Sí. Él, como Djokovic ahora le cae mal a la gente, pero pues él va a ganar, ¿no? Sí. Bueno, no a todos, pero quieren más a Nadal o a Federer, pero sí, todo el mundo va a ganar, ¿no? Y hay unos que lo hacen mejor y entienden que pues es ir, y mientras más rápido te salgas de la cancha, mejor. Sí, claro. ¿Por qué crees, Jorge, que en México nos cuesta tanto trabajo reconocer el éxito ajeno? Y más entre mexicanos, ¿no? Vámonos a quitar ahorita el tema latinoamericano y en otros que sucede igual o parecido, ¿no? Pero particularmente en México, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer? No sé, es complicado. Y ahorita, por ejemplo, pues latino, dices los argentinos, ¿no? Y que se han venido muchos entrenadores argentinos, unos buenos o no tan buenos, pero entre ellos hablan muy bien uno del otro. Eso lo he estado captando. Y no, acá en México, como dices tú, oye, fulanito tal, no, ese no sabe nada, no, ese no se ha capacitado, no, ese... O sea, sí es rara esa y en cualquier aspecto de la vida, ¿no? O sea, porque... O como en los negocios, ¿no? Sí, no, sí, pues sí. que hizo esto y no está haciendo trampa, pero muchas veces son cosas que son sin conocimiento, hablan por hablar, pero sí no entiendo por qué no se reconoce. También aquí en México veo mucho, no se reconoce, ¿sabes qué? La regué, fue error mío, ¿no? O sea, normalmente le echan la culpa a otro y no es bueno, ¿no? Siempre hay que aceptar, hay que reconocer, y eso te baja, ¿no? O sea, tú como persona te quedas, si le echas la culpa a alguien más, pues no aprendes, no te superas. Claro. Y al criticar a alguien, pues yo creo que también es difícil, ¿no? Y yo, ahorita que viene Rodrigo Pacheco y que estuve ahorita comiendo ahí con él, pues le digo, pues esto apenas vas empezando, ¿no? O sea, te digo, ahorita te estuve platicando de, pues apenas yo terminaba la universidad, ya había jugado 6 años Copa Davis y apenas iba a empezar, ¿no? Él ahorita siendo 1 o 2 del mundo, mucha expectativa acá de México o de los mexicanos, pero apenas empieza. Le digo, esto es para largo, no te apures si luego no te empiezan a salir las cosas. Entra a un mundo de profesionales, que pues, los profesionales pues, por algo son profesionales, son buenos, te estudian, te empiezan a descifrar tu juego y ya no es lo mismo que jugar juveniles. Entonces digo, esto es poco a poco, vete llegando a tus metas alcanzables y poco a poco yo creo que le va a ir bien, ¿no? Pero sí, aquí el mexicano yo siento también mucho, no da crédito y no reconoce cuando uno hace el error. ¿Qué fue para ti levantar un trofeo de Grand Slam? Digo, muy, muy, muy bonito, solitario también, porque yo me lo imaginé diferente, pero ya cuando jugué, no me acuerdo si era el viernes o sábado de la segunda semana, ya no hay nadie, ya no hay nadie en el torneo. Estaba todavía Luis Enrique, creo que estaba jugando juveniles, y fuimos a cenar después, muy, muy contento, pero sí, el estar en la cancha central, 2 años anteriores, acabando la universidad, fui también a Roland Garros, me inscribo con una compañera de la universidad al mixtos y estábamos en semifinales e íbamos ganando un set, 4-3 sacando ella, que si ganábamos ese juego, pues era muy probable, no me rompían el saque, nosotros le sacábamos duro a las chicas y no, en ese entonces no lo contestaban tanto, pero yo también ya me hacía jugando en la cancha central
y no, perdimos contra Mark Edmondson y otra australiana. Y después, 2 años después, junto con Lori, estamos en la cancha central, nos tocan 2, le habíamos ganado a parejas mejores, nos tocan 2 holandeses que en teoría deberíamos de ganarles, pero pues ahí nunca se sabe, ¿no? Y la verdad que ya al entrar a la cancha central era muy, muy bonito, ¿no? Y después ya el levantar el trofeo, pues sí, siempre algo que siempre soñaste desde chiquito, desde que veía a Raúl en las Copas Davis, y sí, algo que pues nunca lo voy a olvidar. ¿Cambió algo en ti después de eso? No, digo, me encantó, ¿no? Me encantó y quería otra vez, ¿no? Pero pues seguir jugando, seguir preparándonos. Todavía era mitad de año. No jugué, pues, o sea, no, era Roland Garros, que era pues en mayo, junio. Después venía el US Open y me retiré yo del mixtos, porque sí estábamos hasta sembrados de uno con Lori McNeil. Pero pues yo estaba en cuarta ronda de singles, estaba en cuartos de final de dobles y apenas iba a jugar el día anterior iba a jugar el mixto, entonces dije, no, pues déjame, sorry Lori, y no le gustó. Ahorita me la encontré en Nueva York y pues nos dio gusto saludarnos, pero sí, no cambió, sino que pues a seguir haciendo, o sea, lo que estábamos haciendo, que nos estaba yendo bien, a seguir haciendo eso para poder continuar y aparte pues jugábamos la Copa Davis, ¿no? Que estaba toda acá en México también. En el caso tú fuiste 4 del mundo en dobles. El trabajo en equipo, hiciste una muy buena pareja, ¿no? Y tuviste resultados, pues ganaste torneos Masters 1000, ¿no? Lo que ahora son Masters 1000, en aquel momento eran Super 9, ¿no? ¿Qué atributos ves tú debería de tener una buena pareja de dobles? Mucha comunicación, y de hecho Todd y yo jugamos en la universidad. Mi primer año yo jugué con un compañero. Para el segundo año llega el hijo del coach, que había sido compañero con el que yo jugaba. Entonces me sacan a mí para meterlos a ellos dos, que era entendible. Y yo le digo al coach que me meta a jugar, porque estaba el hijo de Roy Emerson, Anthony Emerson, y habíamos ganado un nacional en Estados Unidos. Digo, oye, pues métame con Anthony. Aparte me cae mal. Así le dije al coach. No, yo creo que les va a ir bien, vas a jugar con él. No, coach, no. Y pues ya empecé a tratar un poquito más a Todd y nos metemos al primer torneo nacional de universidades y lo ganamos. Y después otros 2 y los ganamos los 3, ¿no? Entonces, ya conociéndolo un poquito más, nos empezamos a llevar mejor. Él sale un año antes de la universidad. Él fue el que me dijo cómo jugarle a Connors, porque saliendo él de la universidad le tocan el US Open Jimmy Connors y le gana a Connors, ¿no? Entonces él fue el que me dijo cómo, pero no me salió, no me salió cómo. Pero luego ya yo creo que pues es mucha comunicación, porque estás todo el día juntos, ¿no? O sea, desayunas juntos, vas y entrenas, vas y comes, vas y esperas cancha cuando te toca jugar, cenas juntos, o sea, es todo el día juntos. Entonces tienes que tener comunicación, tienes que aprender también a dar espacios, ¿no? O sea, no necesariamente, pues digo, esto cansa también estar, hay veces que también, oye, pues me voy a ir con unos amigos, pues que te vaya bien, ¿no? Y eso yo creo que es muy sano, pero sí el estar hablando, el estar preparando los partidos, el estar platicando la estrategia y el tener paciencia también, ¿no? Y humildad, ¿no? Porque en la cancha hay veces que tú vas a salvar a tu compañero. En mi caso, él me salvaba muchas más que yo a él. Entonces, es también humildad y aceptar que a veces tu compañero no va a jugar bien y tú tienes que estar ahí, y al revés también pasa. Si yo te dijera o te preguntara en dobles, ¿cuál fue tu mejor
triunfo? Si pudieras escoger uno o un partido que... Pues yo creo que fueron en Copa Davis. En Copa Davis cuando le jugamos a Suiza, allá en Suiza, y ganamos ese dobles, que fue importantísimo, y después ganamos la serie. En dobles también, en el torneo de maestros, hubo partidos muy, muy importantes que recuerdo con mucho cariño, que llegamos a semifinales en el de maestros. Ese partido con Lori McNeil contra Martina Navratilova y Emilio Sánchez fue muy bueno, y ahorita me acordé de estaba tenso el partido y íbamos ganando, y estábamos en la cancha 1 de Roland Garros, llena, porque pues ellos eran las estrellas, y un punto en donde Emilio hace doble falta, o falta, no me acuerdo que fue falta o doble falta, y pues va el juez de línea y pues falta, y sigue alegando, llega el árbitro y pues dice, pues, falta, fue mala, y él sigue alegando. Entonces le digo, ya ponte a jugar, y borro la marca, y se prende Martina, y dije, ching, ¿para qué los prendí? Pero pues fue bueno que al final ganamos, ¿no? Pero sí, esos partidos, pues que siempre te acuerdas, y siempre te acuerdas de puntos, y mi esposa me dice, ¿cómo te puedes acordar de puntos que pasaron hace tantos años, ¿no? Pero sí, esos partidos en Copa Davis, pues mi primer partido de Copa Davis contra Estados Unidos, que era la pareja 8 del mundo, y mi último, ¿no? Contra Casal Sánchez también en México, y yo creo que esos son los partidos que pues más te vienen rápido a la memoria. Estuviste 15 años como jugador de Copa Davis. Luego fuiste capitán. ¿Qué diferencias, platicamos hace rato algunas cosas, ¿no? Pero ¿qué diferencias después como capitán veías de tus épocas como jugador y entrenador? Sí, pues uno que te digo, nosotros nos juntábamos 18 días antes, 20 días antes, que lo usábamos como pretemporada, en donde pues teníamos de todo, ¿no? Nos trataban bien en la Copa Davis, entrenábamos físico, entrenábamos tenis, entrenábamos parte mental también, y eso pues a mí me ayudaba mucho después en los torneos que venían. Ya después, cuando fui capitán, que la primera vez les dije, pues vamos a juntarnos 2 semanas antes. No, yo 2 semanas no. Oye, pero es que no, pues entonces no voy. Pues bueno, no vengas, ¿no? Esa fue mi primera serie que dije 2 semanas antes, no. Luego ya después, en esa misma serie, estaba junto con Marco Osorio, y pues entrenábamos normal, ¿no? O sea, no eran entrenamientos así que digas tú, qué fuerte, pero entrenábamos normal 2 veces al día, y vimos que se empezaban a lastimar los chavos. Le dije a Marco, oye, ¿sabes qué? Pues tenemos que bajarle porque no nos va a llegar ninguno. Esto, en lugar de ayudarles, pues no nos va a llegar nadie a los partidos, ¿no? Entonces eso fue algo que vi también muy, muy diferente, e inclusive a mí me llegaron a decir, oye, yo nada más entreno 1:30 al día. No, pues aquí vamos a entrenar 2 en la mañana y 2 en la tarde. No, pues si quieres, ¿no? Esas cosas son las que a mí me llamaron mucho la atención. La parte física, pues eran jugadores profesionales, sí, y la parte física dejaba mucho que desear. En una actualidad en ese momento, que ya no era como antes, de que era el raro que se ponía físicamente a ponerse como toro, ¿no? Sí, no. Ya en este momento pues ya era una... O sea, son profesionales, ya llevan tiempo jugando profesionales, y nada más aguantan 3 sets. Que así juegan normalmente todos los torneos, pero aquí son de 3 de 5. O sea, no podemos... Y pues íbamos a CONADE, les hacían pruebas físicas, les dejaban tarea, ¿sabes qué? Pues tú andas mal aquí, acá, tienes que hacer esto. Y un programa específico para cada uno. Nos juntábamos al mes y medio y, no hice nada. Entonces, esa parte, como dices tú, la diferencia que
que pues, no, antes, pues Raúl, ¿no? O sea, Raúl, mi primer serie, él jugó contra Roscoe Tanner 5 horas y le ganó. Después el dobles que jugamos él y yo, jugamos 4 horas 15 y ganamos el dobles. Y al siguiente día él tenía que cerrar la serie contra John McEnroe. Entonces él ya llevaba casi 10 horas. Sí. Entre viernes y sábado, ¿no? Entre viernes y sábado, 10 sets. Sí. Y tenía que jugar contra el 2 del mundo, pues era muy complicado, ¿no? A mí me tocó también jugar partidos contra Glenn Michibata, una Copa Davis que fueron 4 horas 20, y después jugar el dobles, y después jugar otra vez el domingo. O sea, yo me tocó a mí hacer lo que había hecho Raúl. Y pues claro que estabas cansado, claro que te dolía algo, pero la parte física no era tema, ¿no? Acá siempre fue tema, ¿no? Entonces sigue pasando lamentablemente con muchos de nuestros tenistas varoniles. Las niñas sí entrenan bien, o sea, ellas sí se han dedicado mucho mejor a la parte física. Pero si la parte física no la tienes, es pues muy difícil, ¿no? O sea, si no tienes un segundo saque bueno, pues es muy difícil que vayas a trascender. Entonces, esas diferencias en México sí se siguen notando mucho. Hoy estás en una nueva etapa, ¿no? Eres director de deportes del TEC de Monterrey, ¿no? Que cabe señalar que finalmente el TEC pues, es de las pocas universidades en México que intenta replicar un poquito, ¿no? Lo que hace Estados Unidos en términos del tema del atleta o de los deportes, ¿no? En tu experiencia, Jorge, ¿qué recomendación darías, ¿no? a los entornos de los atletas, ¿no? En este caso, vamos a llamar papás, entrenadores, de cómo llevar a los niños, ¿no? O sea, y ellos mismos, porque al final del día ahora sí que las recomendaciones van para both ways, ¿no? Porque pues hay historias tenebrosas, ¿no? En términos de papás y entrenadores, ¿no? De que no saben llevar, ¿no? O sea, este asunto. Pues yo desde que entré al TEC, lo primero que hice fue tener un equipo multidisciplinario lo mejor que se pueda, ¿no? Tener alguien que les vea la parte de nutrición, los preparadores físicos, los entrenadores, psicólogo deportivo, un fisioterapeuta, en este caso pues varios fisioterapeutas que son bastante buenos y que ayudan mucho a los pues jóvenes ya son universitarios, la mayoría, hay también prepa, pero mucho en la parte universitaria, y que pues les ayudemos a desarrollarse lo mejor que se pueda, ¿no? En la parte de infantil juvenil, una parte que veo muy, muy difícil ahora, pues son los papás. O sea, los mismos papás son demasiado metiches, ¿no? O sea, se meten con el chico o chica, los regañan mucho, se meten con los contrarios, se meten con los papás del contrario, se meten con el entrenador. Y pues es como antes, ¿no? A nosotros nos regañaban en la escuela y si decíamos algo, pues en la casa también nos regañaban porque nos regañaron en la escuela, ¿no? Ahora, ¿quién te regañó? Y el papá va a hablar con el maestro o maestra. Pero sí, esa parte siento que es complicada y muchos chicos y chicas dejan el deporte por eso mismo, ¿no? O sea, porque por la presión que tienen, digo, me pasa en el TEC, en donde pues llegan papás, mamás que su hijo no juega, que porque no juega, que le quedó grande el uniforme, cositas que antes pues no ni siquiera platicabas tú con tus papás, ¿no? O hay otros que el mismo niño o niña ya no quieren, o sea, ya no quieren jugar, ¿no? Ya no quieren jugar, pero la expectativa del papá todavía sigue siendo muy grande y pues no, ¿cómo le voy a decir a mi papá que ya no quiero, ¿no? Claro. Entonces esa presión que luego afecta a otras cosas, pero sí los papás ahora deberían de pues tener un poquito más de confianza, ver bien quién nos va a entrenar, porque también, como te digo, hay muchos entrenadores buenos y hay muchos entrenadores malos. Ver bien quién nos va a entrenar, hacer un plan poco a poco,
con metas alcanzables. O sea, yo me enfoco mucho en las cosas que están a tu alcance, que tú puedas hacer, ¿no? O sea, un objetivo de desempeño, pues no me voy a cansar, voy a hacer mi parte física, voy a mejorar. Pues, si hacía, no sé, 8 dobles faltas en un set, pues ahora voy a entrenar, que eso me toca a mí, para que pues ahora haga 3 o mi porcentaje es de primeros servicios. Eso depende mucho de mí, ¿no? El objetivo de resultado, pues si llegas a semis te voy a dar este premio, pues ya no depende de ti, porque el contrario te quiere ganar también, ¿no? Sí. Entonces siempre me enfoco mucho en hacer objetivos de desempeño que dependen de uno, que sí pueden hacer. Entonces ese proceso es muy bonito, ¿no? Cuando se empiezan a hacer esas metas, que las empiezan a alcanzar, que el mismo niño o niña se da cuenta de que puede, no necesariamente ganar o perder, sí, ¿no? Y algo que leí, que le digo a muchos papás, amigos todavía, que leí y que le acabo de decir a unos niños ahora en un torneo de verano aquí en el Atlas Colomos, que el papá le debe decir al niño, si ganas, tú escoges a dónde te llevo a comer. Y si pierdes, escojo yo. Es todo lo que le debe pasar al niño, ¿no? O sea, sí. Y lo vas a llevar a un lugar bueno también, ¿no? Entonces, eso es lo que todo el papá es apoyar. Y lo único es, pues si pierdes, yo te llevo a comer, ¿no? Y lo vas sí. a llevar a otro lugar que también le gusta, ¿no? Entonces, pero hay papás que les dejan de hablar, hay papás que los regañan y sí es feo, ¿no? A ver, tocábamos ahorita este tema y complementando esta parte, tú tienes un tema de como un proceso de enseñanza que tú viviste, ¿no? Que era un tema más que de imponer, de observar, y a través de observar, ¿no? Es como de alguna manera fuiste desarrollando tú también. No, por la época, pero que si lo vemos en el día de hoy, pues es lo mismo, ¿sí me explico? O sea, de lo que estás mucho de lo que estás comentando ahorita, ¿no? Es dejar al niño vivir la experiencia, ¿no? Más que imponer. Llámese cualquier entorno que se lleva. Sí, sí, y también ahora es ver mucho, ver qué pasa, ver qué hace fulanito, ver cómo las cosas buenas, ¿no? Ahorita vi una entrevista que le hicieron a Lorena Ochoa y decía ella de rodearte de personas que a una te va a hacer reír, a una te va a jalar a que entrenes más, a alguna te va a jalar a que pues hacer estiramientos que también te van a ayudar, alguna te va a jalar a las fiestas, pues esa no, o sea, con esa no o sea, sí rodearte de mucha gente positiva, de que pues, y no nada más rodearte, sino aprenderles, ¿no? Yo siento que eso que dices tú de observar y aprenderle a él algo bueno, a ella algo bueno, eso es muy bueno. Y también con los niños es que acepten, ¿no? O sea, pues te ganó, ¿no? No, es que jugué mal. No te ganó, ¿no? Darle crédito al rival otra vez, ¿no? Es que ¿no? o sea, te ganó, ¿no? Antes jugábamos nosotros y podíamos salir del juego y platicar y diciendo, hijo, qué churro te echaste en ese 3-3 y me rompiste el juego, y sí, ya sé, y cotorreas, ¿no? Y bien. Ahora no. Ahora te haces un tiro, pega en la red y pasa, y te enojas y le dejas de hablar y pues no es así, ¿no? Al final de cuentas, el tenis, como todos los deportes, son juegos, ¿no? O sea, si te va bien profesionalmente, qué padre, si no, hay que aprender de ellos, hay que adaptarse, como te digo, a muchas circunstancias, pero el proceso, los procesos, esas enseñanzas de los 10 que ahora ya están compitiendo, de 10 a 18 años, debe de ser algo muy bonito, en donde aprendas muchas cosas, en donde haces muchos amigos y en donde te ayuda a prepararte para la vida. Hoy los niños, ¿no? Y yo creo que a cualquier edad, ¿no? Pero hay demasiados distractores. ¿Qué opinas de cómo el deporte al final del día pues ayuda de alguna manera a un poquito tener otro tipo de prioridades, ¿no? Que al final del día, recuerdo cuando jugábamos, pues al final del día era querer estar en el club, ¿no? Querer jugar con tus amigos, querer vivir esta experiencia de fin de semana, ¿no? No ir a fiestas, no ir a
no es blanco y negro, ¿no? Pero hoy hay una cantidad de distractores brutales, ¿no? Sí, hasta el mismo teléfono, ¿no? O sea, no te deja dormir, te tienes que descansar Sí. y pues ahí estás en el teléfono distrayéndote y yo siento que eso de una manera puede ser bueno, pero también puede ser bastante malo, ¿no? La distracción o el enfoque que uno debe de tener, pues si te vas a... Y pues eres niño, yo siento que la parte mental, si eres niño, debes de tener todo bien, ¿no? Si algo no está jalando, o sea, que pues, te sacaron, acabas la primaria y te vas a meter a entrenar, pues ya no va a ir bien esa situación, ¿no? Y eso pasa a nivel mundial. Sigue pasando porque siguen saliendo chicos y chicas de 16 años que ganan torneos y son estrellas y ganan mucho dinero. Y sí gana Coco Gauff el US Open, pero ¿cuántas chicas hay alrededor del mundo que pues tienen esa frustración, que no fueron, que el papá las empujó mucho o la mamá y se quedan frustradas, ¿no? Al final de cuentas ni hicieron deporte, se quedan mal, ni estudian, y luego ya los trabajos también son complicados. Y yo creo que eso, o sea, la Coco Gauff es una, pero ha de haber un millón igual O más, que ¿no? hacen en tenis, pero pues luego te vas a todos los demás deportes, el fútbol en Estados Unidos que tuvo un boom impresionante, el femenil, y cuántas niñas también tenían que hacer, o la gimnasia, ¿no? Que hemos visto atrocidades que han pasado en equipos de gimnasia de las niñas y todo mucho por los papás, ¿no? Entonces yo creo que la parte mental debe de estar bien, debe de tener un entorno tranquilo, normal y que las cosas vayan agarrando su mismo proceso. El deporte colegial en México, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo ha ido avanzando? Ha avanzado muchísimo. Yo tengo 15 años involucrado en el TEC, en donde he visto cómo universidades han incrementado muchas becas, o sea, ya hay muchísimas becas en muchas disciplinas. El TEC siempre yo creo que es el que más becas otorga, una porque pues hay 26 campus, ¿no? Entonces dan muchísimas becas en todos los campus, pero la parte de CONADEIP, que es la Comisión Nacional de Universidades Privadas, y CONDE, que también incluye las universidades públicas, siguen haciendo su trabajo de mantener el deporte sano. Un lema que me gusta mucho es cada estudiante atleta es un graduado, ¿no? Al final de cuentas, el deporte hace que los chicos y chicas se gradúen y que sea un medio para que pues hagan su carrera profesional, ¿no? Entonces siento que ha crecido mucho y eso pues es muy bueno. Hoy los deportes, la preparación es diferente, ¿no? Y la oportunidad de estudiar, pues pasa a ser un tema relevante. La longevidad en el tema deportivo profesional, pues también en algunos deportes, no en todos, por obvias razones del tema de la longevidad, pero hace o puede aplicar para que mucha gente pueda, pues enfilar su camino hacia poder obtener una educación, no nada más en México, ¿no? Sino en cualquier parte del mundo. Sí, se sigue, muchos todavía pues se cree que ir a Estados Unidos es lo mejor, o sea, muchos, y yo lo veo porque nos ha pasado de algunas chicas o chicos que no, pues yo me voy a Estados Unidos y se van a un college que no es ni siquiera universidad, con climas de noviembre, abril de -20, -30 grados, realmente no la pasan bien, pero ese sueño de irse a Estados Unidos, al final de cuentas luego no les funciona, ¿no? Pero se fueron a Estados Unidos, no, te digo, y aquí en México yo creo que hay muchas universidades ya que apoyan el deporte, que pueden estar cerca de su familia y que al final de cuentas si van a ser deportistas, aquí también se puede entrenar bien y si van a hacer ese camino, se puede, ¿no? Jorge, para terminar, te quiero hacer nada más unas preguntas más. ¿Qué consejo le darías, Jorge actual, al Jorge Junior? Pues sería, no sé, digo, yo hice
como te digo, antes hacíamos, y estoy platicando con el bebé Moreno, en donde pues nosotros decidíamos dónde jugábamos, ¿no? O sea, me voy a ir a Europa, o me voy a ir a Sudamérica, me voy a ir a Estados Unidos, y muchas cosas las hacíamos bien, otras no, y yo siento, y como pues crecimos muy rápido, ¿no? Digo, ya a los 17 años ya estaba yo fuera, ya había jugado Copa Davis, ya me pedían autógrafos. Entonces uno cree que pues te las sabes todas, ¿no? Yo siento que en ese entonces, o el consejo que le daría era pues buscar ayuda, ¿no? Solo no vas a poder. Y yo siento que pude haber hecho algunas cosas mejor en cuestión de acercarme a algún entrenador, a alguien que me guiara un poquito mejor. Digo, me fue bien, afortunadamente, pero siento que pude haber estado todavía más años jugando a buen nivel en singles. Después tuve lesiones y ya me dediqué más al doble, pero para prevenir esas lesiones. Yo siento que yo le diría, busca ayuda, no te las creas todas, porque todavía te falta mucho. ¿Qué impacto ha tenido el deporte en tu vida? Pues el deporte ha sido pues toda mi vida, ¿no? Y ha sido una vida muy bonita, en donde pues desde los 12 años compitiendo en el tenis, viajé por todo el mundo casi, gracias al tenis, y ahora con mi trabajo, que pues realmente no es trabajo, pero pues sigo pegado al deporte, con chicos y chicas deportistas, y la verdad que el deporte ha sido algo muy bonito en lo que es mi vida. Jorge, hasta a mi esposa conocí por el deporte. ¿Ah, sí? Pues Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, pues gracias a ti, y gracias a que estés difundiendo el deporte. Es algo muy bonito, y todos lo deberíamos de practicar, todos los niños. Siento que en las escuelas se ha perdido un poco, pero en las escuelas debería de haber todavía en la SEP mucha actividad física. Digo, se ha perdido, y necesitamos que el deporte pues siga resurgiendo. Hay muchos grandes deportistas en México, y sigan soñando y sigan pensando que pueden ser los mejores. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Dónde te pueden encontrar? Estoy en Instagram, jorgelozano.oficial, ahí con mucho gusto cualquier situación. Muchísimas gracias. Gracias. Si llegaste hasta aquí, te agradezco que hayas visto o escuchado este episodio. Te recuerdo que tendremos un episodio nuevo cada semana en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple, Amazon Music y en YouTube. Haz que el mensaje de Atleta llegue a más gente compartiéndolo y suscribiéndote. Muchísimas gracias.